Entonces, con respecto a causas importantes, ¿verdad? Ir viendo dentro de la insuficiencia. Acá vemos dentro de las agudas, ¿verdad? Las insuficiencias dentro de las agudas mitral crónica. Están las agudas endocarditis, ruptura de cuerdas tendinosas después de un infarto agudo del miocardio y músculos papilares. Crónica, está la mixomatosa, fiebre reumática, endocarditis, calcificación anular mitral, congénita miocardiopatía dilatada y la radiación. Dentro de la fisiopatología que vamos a ir viendo, insuficiencia mitral, el volumen de sangre regurgitada al inicio de la eyección aumenta la tensión del ventrículo, por lo que la aurícula actúa como cámara de descompresión del ventrículo. Entonces, en este caso estamos hablando que está aumentada dentro del ventrículo. La resistencia del vaciamiento del ventrículo izquierdo, poscarga del ventrículo en este caso, está disminuida. En consecuencia, hay un reflujo de este ventrículo de la aurícula izquierda durante la expulsión y al reducirse el tamaño del ventrículo izquierdo durante la sístole, que disminuye rápidamente la tensión. El volumen del reflujo varía directamente con la presión sistólica del ventrículo izquierdo y con el tamaño del orificio del reflujo. El gasto cardíaco suele mantenerse, incluso en la insuficiencia mitral grave, ya que la actividad contráctil se emplea en producir un vaciado ventricular completo. Cuando la función ventricular se deteriora, el volumen del ventrículo aumenta y en estadios avanzados el gasto cardíaco disminuye. Para ir resumiendo, entonces dentro de la insuficiencia mitral vemos una sobrecarga de volumen justamente en el ventrículo izquierdo que va a hacer que que haya una tensión aumentada acá, ¿sí? A consecuencia de eso va a estar aumentada la presión en la aurícula izquierda. Si nosotros tenemos una presión, ¿verdad? En este caso aumentada en la aurícula izquierda, ¿a qué va a llevar? Va a aumentar el tamaño de esa aurícula izquierda, ¿sí? Si estamos hablando que hay una presión aumentada entre la aurícula izquierda, por ende, ¿qué va a haber? Aumenta la presión arterial, en este caso pulmonar, ¿sí? Este aumento de la presión arterial pulmonar lleva a una disfunción del ventrículo derecho, a consecuencia, ¿por qué? Justamente de esto. Estamos hablando entonces que hay una sobrecarga del volumen ventrículo izquierdo que hace que aumente, en este caso, la presión dentro de la aurícula izquierda, por ende aumenta el tamaño, aumenta la presión pulmonar, en este caso arterial pulmonar, hay una disfunción del ventrículo derecho. Este aumento de tamaño de la aurícula izquierda que hace que el paciente presente que nosotros encontramos en la manifestación clínica. Fibrilación auricular. Paciente presenta arritmia, ¿sí? Monitorización y vemos que está haciendo una fibrilación auricular. Nosotros dijimos por la sobrecarga de volumen, hay dilatación del ventrículo izquierdo. Inicialmente se mantiene, en este caso, el volumen sistólico, ¿sí? Inicialmente, como estamos diciendo, después de eso va a ir cayendo, ¿verdad? Hay disminución de la contractilidad miocárdica. Si nosotros estamos hablando de una disminución de la contractilidad miocárdica más una disfunción del ventrículo derecho, ¿a qué lleva esto? A una insuficiencia cardíaca congestiva del paciente. El paciente pasa a ser justamente, ya es cardiópata, una insuficiencia cardíaca congestiva que se va a ir agravando, ¿sí? Y con el tiempo el paciente, ¿qué puede ocasionar el paciente? Una muerte súbita, ¿sí? Que realmente es uno de los motivos. Los pacientes cardiópatas, ¿verdad? A veces llegan a morirse dentro de la casa, cuando llegó en la urgencia ya están sin signos de vida, ¿sí? Ya no hay nada que hacer, y más todavía si es un conocido cardiópata, independiente al tipo de cardiopatía que tenga. Hablando de cardiopatía, como ya habíamos desarrollado cardiopatía congénita, actualmente hay un bebé que nació el sábado, 36 semanas pretérmino, que tiene una CIA. ¿Qué era CIA? ¿Alguien se acuerda de la sigla? Comunicación intraauricular. Muy bien, con el diagnóstico de comunicación interauricular está el bebé. El sábado se hizo su ecocardio, por suerte estaba el doctor, aprovechó, familiares pudieron pagar y ya tenemos su diagnóstico. Actualmente está con oxígeno suplementario, está taquimneico, dentro de todo estable, ¿verdad? Pero les comento nomás que no siempre hay, ¿verdad? De repente llegamos a ver, como les dije, y está internado en UCIM. Yo anoche le conocí, no estuve de guardia. ¿Alguna pregunta, gente, hasta acá?
No, profe. ¿Se está entendiendo? Esse aumenta a pressão, aumenta o tamanho da aurícula. Esse PAP é o quê? Presión arterial pulmonar. Entonces no se olviden, ¿sí? Ustedes dentro de la fisiopatología, cuando vayan estudiando, leyendo, ¿sí? Siempre traten, como les acompañar el libro, van a entender mucho mejor. Y después vuelvan a mirar estos esquemas. ¿Por qué? Porque a medida que ustedes van leyendo y miran el esquema, ustedes se van a acordar qué es lo que ocurre y de hecho va a pasar a ser menos confuso para ustedes, ¿sí? Entonces, rememorando, ahora, ¿qué dijimos? En la insuficiencia mitral hay una sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo. Aumenta la presión en la aurícula izquierda. Este aumento en la presión en la aurícula izquierda, ¿qué hace? Que aumente el tamaño de la aurícula y por ende hay aumento de la presión arterial pulmonar. ¿Esto a qué lleva? A una fibrilación auricular, que es una arritmia, y a una disfunción del ventrículo derecho. ¿Sí? Si nosotros estamos hablando que existe una sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo, ¿qué significa? Justamente que va a haber dilatación, ¿verdad? Ese corazón, ese ventrículo va a empezar a aumentar. ¿Por qué? Por la presión que existe adentro. Inicialmente se mantiene el volumen sistólico, ¿sí? Hay disminución, caída de la contractilidad miocárdica y todo esto lleva, ¿verdad?, a presentar en el paciente una insuficiencia cardíaca congestiva. Ese es su diagnóstico, que con el tiempo podría ocasionar una muerte súbita. ¿Sí? ¿Preguntas? Dentro del cuadro clínico de la insuficiencia mitral, síntomas dependen de la congestión pulmonar, disnea de esfuerzo son progresivos, ortopnea, palpitaciones. En los casos que predomina reducción del gasto cardíaco, las manifestaciones suelen ser fatiga, debilidad muscular. La hemoptisis y el edema agudo del pulmón son raros. De repente puede haber, ¿verdad? Pero como menciona la literatura, es raro, ¿sí? Y más todavía que nosotros estamos mencionando, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Dijimos que aumenta la presión arterial pulmonar, ¿verdad? Que va a llevar también a una congestión. Métodos de diagnóstico dentro de insuficiencia mitral. La radiografía, hay una dilatación de la aurícula y ventrículo izquierdo, congestión pulmonar. Ecocardio, imágenes indirectas expresan dilatación auricular, signos de sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo, que es lo que ocurre justamente, ¿verdad?, dentro de la fisiopatología. Cateterismo, cambios en las presiones de la aurícula y ventrículo izquierdo, ¿verdad? Acuérdense que el cateterismo siempre es un procedimiento más, ¿verdad?, para ir controlando la hemodinamia del paciente. ¿Cuál sería el patrón estándar, imagen, método auxiliar dentro de las valvulopatías? Ecocardiograma. Muy bien, no se olviden, ecocardiograma es la más sensible y justamente para ir viendo funcionalidad y morfología de ese corazón, ¿sí? Medir los flujos, ir viendo todo eso. Ecocardiograma, entonces no se olviden. Eso es, gente, insuficiencia mitral. ¿Alguna pregunta hasta allí? Ahora, valvulopatía aórtica. Estenosis aórtica. Es la valvulopatía más frecuente en los países occidentales. Aislada, en este caso, ¿verdad?, estenosis aórtica aislada es más frecuente en los varones que en las mujeres, 80% de los casos. El área valvular aórtica es de unos 3 a 5 centímetros cuadrados. Cuando este área está reducida, se encuentra obstaculizado el vaciado del ventrículo izquierdo, creándose un gradiente sistólico entre este y la aorta, ¿sí? Cuando el área es menor a 0.75 centímetros cuadrados o menor de 0.5 por metro cuadrado de superficie corporal, o cuando el gradiente medio es mayor de 50 milímetros de mercurio, generalmente la estenosis es severa, ¿sí? Con respecto a esta estenosis, lo que yo ya llegué a escuchar, ¿verdad?, porque como les dije ayer, nunca he visto así pacientes específicamente con algún problema, valvulopatía, siempre insuficiencia cardíaca congestiva, ¿verdad?, pacientes cardiópatas, hipertrofia, ¿verdad?, miocardiopatía, esas cosas. Pero así específicamente insuficiencia mitral, tricuspidia, valvulopatía aórtica, esas cosas no. Pero lo que ya llegué a escuchar así, ¿verdad?, entre colegas, en la residencia al menos fue eso, ¿verdad?, que los pacientes que de repente llegan a hacer una estenosis severa, muy rápido llegan a morirse, ¿verdad? Entran en quirófano, vuelven a salir, dicen, pero no tienen una expectativa de vida, o sea que la evolución en sí no suele ser muy favorable, que es lo que habían comentado.
Dentro de la etiología, ¿sí?, de la estenosis aórtica, está la estenosis aórtica valvular, la subvalvular y supravalvular. Dentro de la valvular está la estenosis aórtica congénita, aórtica reumática, la aórtica senil degenerativa o calcificada idiopática. Otras causas de estenosis aórtica valvular como la hipercolesterolemia, acronosis, que significa, ocronosis, depósitos de pigmentos a nivel de la dermis papilar, ¿sí? En la enfermedad de Payet, artritis reumatoide. La enfermedad de Payet es una patología autoinmune. Dentro de la estenosis aórtica subvalvular, la forma más frecuente es la miocardiopatía hipertrófica. Y está la supravalvular, que es poco frecuente y pueden asociarse a hipercalcemia, retraso mental y cara de duende, constituyendo el síndrome de Williams-Beuner. El síndrome de Williams justamente es también una enfermedad, ¿verdad?, congénita, en este caso, ¿verdad?, que afecta varias partes del cuerpo. Incluso estos pacientes llegan a tener una, como les digo, el intelectual de estos pacientes pasan a ser moderado, a severo incluso, y también hay problemas con la laxitud, en este caso, ¿verdad?, de los pacientes. Nunca llegué a ver estos tipos de síndrome. Prof, ¿Sí? o que seria cara de duende? Cara de duende. ¿Y ya vieron alguna vez el duende? Duende, en los dibujos, en lo que sea. Justamente esa fascie adquiere el paciente de Williams. Después al término de la clase ustedes pueden mirar, porque realmente no puse ninguna imagen, pero yo estuve mirando, ¿verdad?, en Google las imágenes de los pacientes y realmente adquiere esa fascie de duende. Por eso es lo que menciona, ¿verdad? Y justamente acá dice los retrasos. Escucho. Fala aqui da personalidade também deles, tem uma variação, né? Eu vi uma entrevista com uma menininha que tem síndrome de Williams, eles não mentem. Tipo, eles são adultos já e são muito inocentes, e disso a menininha que eu vi ria toda hora. Ela parou de estudar porque sofria bullying, mesmo assim ela falava que gostava dos amiguinhos, não tem rancor das pessoas. Así mismo es. Ellos E son... a orelhinha deles é pontudinha, assim, é por isso que falo duende. A orelhinha é pontudinha, assim, o queixo é diferentinho. O nariz é pequenininho, quase não tem nariz. Así mismo es, como está diciendo, refiriendo la compañera, ¿verdad?, que vio. Porque por eso dice cara de duende, ¿verdad? La orejita así como dice ella, puntiagudo, más parado, ¿verdad? Igualito, por eso les digo, si quieren mirar, ¿verdad?, miren las imágenes, van a ver. Personalmente nunca he visto, como dice la compañera, también así por imágenes, no me llegué a ver. Y es bien así. Acá, por ejemplo, nos dicen en la literatura retraso mental. En realidad, el cognitivo intelectual de estos pacientes menciona que suele ser entre moderada a severa y que tienen un carácter súper especial y única. Y bien, como dice la compañera, la personalidad es completamente diferente en estos tipos de pacientes, ¿sí? Y se relaciona a una enfermedad congénita, ¿verdad? Está el problema en los genes, ¿verdad? Es una, en este caso, una enfermedad que hay que ver estudios cromosómicos, en este caso para ver, ¿verdad?, la causa en sí, ¿verdad?, que habla que es los genes, en este caso, el problema. Y es bien así. Dentro de la fisiopatología, ¿verdad?, de la estenosis aórtica, estamos viendo, genera un gradiente a la salida del ventrículo izquierdo, aumentando la postcarga. A largo plazo, el mecanismo compensador que se pone en práctica es hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo para incrementar su contractilidad y así crear un gradiente sistólico entre el ventrículo izquierdo y la aorta, que sea capaz de mantener el gasto cardíaco. Conduce a una disfunción diastólica del mismo. Lo que hace en estos enfermos es la contribución de la contracción auricular al llenado ventricular, que sea importante. Hay una fibrilación auricular, esto supondrá, por tanto, un importante deterioro hemodinámico y hay que actuar precozmente sobre ella. Estamos hablando de una arritmia, de hecho el paciente bien, como dice así, ¿verdad?, pasa a ser hemodinámicamente inestable. Otro mecanismo que ayuda a compensar la obstrucción del vaciado ventricular es la prolongación del periodo expulsivo. Cuando la estenosis aórtica no es severa, el gasto cardíaco suele ser normal en reposo, aunque puede no elevarse lo suficiente con el ejercicio. Cuando es severa, el gasto cardíaco puede estar disminuido en reposo y existir un aumento en las presiones de las aurículas izquierdas. Secundario, un aumento importante de la presión del ventrículo izquierdo. Retrógradamente, la presión capilar pulmonar, en este caso la presión de la arteria pulmonar, y las cavidades derechas también se
elevan, ¿sí? Resumiendo esto, era para ir viendo, para que les sea todo más fácil, dijimos que en la estenosis aórtica hay un gradiente, en este caso a la salida del ventrículo. La consecuencia de este gradiente, ¿cómo está la poscarga? Aumentada, ¿sí? A largo plazo, ¿qué es lo que ocurre? Hay una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, aumenta la contractilidad y esto crea un gradiente sistólico entre el ventrículo izquierdo y la aorta que es capaz de mantener el gasto cardíaco, ¿sí? Dijimos que para seguir teniendo, ¿verdad?, un mecanismo, en este caso, ¿verdad?, tratando de hacer un mecanismo compensatorio, hay una prolongación del periodo expulsivo. Esto lleva a una disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, lo que hace que en estos enfermos la contribución de la contracción auricular al llenado ventricular sea importante. En este caso, la fibrilación auricular, ¿verdad? Dijimos que va a empezar a presentar un deterioro importante hemodinámico en el paciente. La estenosis aórtica leve, el gasto cardíaco suele ser normal. En la severa puede estar disminuido en reposo y existir un aumento, en este caso, ¿verdad?, ya en la aurícula izquierda, secundario a un aumento importante de la presión, ¿sí? Y la presión capilar pulmonar, la presión de la arteria pulmonar de las cavidades, en este caso, ¿verdad?, que también se pueden elevar, ¿sí? Esto es dentro de la fisiopatología de la estenosis aórtica. Todo lo que dijimos recién, ¿verdad?, en más resumido acá en el esquema, en el cuadro. Preguntas hasta acá, gente. Entonces, ¿qué dijimos? Que hay un gradiente a la salida del ventrículo izquierdo. Y esto hace que esté como la poscarga aumentada. A largo plazo, ¿qué va a ocasionar esto? Va a haber una hipertrofia concéntrica ¿de qué? Del ventrículo izquierdo. Aumenta la contractilidad y esto crea un gradiente sistólico ya entre el ventrículo izquierdo y la aorta. Y esto es capaz de mantener el gasto cardíaco. Por eso justamente decimos que en la estenosis aórtica leve el gasto cardíaco suele ser normal, ¿sí? Tratando mecanismos compensatorios, lo que existe y hace que haya una prolongación del periodo expulsivo, ¿sí? Entonces se va a prolongar más lo que tenía que en este caso era expulsar la sangre. Hay una disfunción diastólica del ventrículo izquierdo. Hacen estos enfermos contribución de la contracción auricular al llenado ventricular. Esto es importante. Lo que supone, ¿verdad?, que haya una fibrilación auricular que pasa, en este caso, a un deterioro hemodinámico importante en el paciente, ¿sí? Dijimos que en la leve, justamente, el gasto cardíaco puede ser normal. En la severa puede estar disminuido en reposo, ¿verdad? Y aumenta también, ¿verdad?, en la aurícula izquierda, que es secundario a un importante aumento de la presión, ¿verdad?, en este caso, tanto capilar, ¿sí?, del pulmón, presión de la arteria pulmonar y las cavidades en sí. ¿Pregunta, gente, con respecto a esto? ¿Qué acabamos de decir? ¿Qué es lo que existe dentro de la fisiopatología y la estenosis aórtica? ¿Qué es lo que va a generar? Gradiente de saída do ventrículo esquerdo. Muy bien. ¿Y cómo va a estar la poscarga? Aumentada. Y con el tiempo, ¿a qué va a llevar? ¿Qué va a producir con respecto al ventrículo izquierdo? Hipertrofia do ventrículo esquerdo. Muy bien. ¿Ocasionando qué cosa? ¿Qué va a aumentar allí? A contractilidade. La contractilidad. Tratando de hacer un mecanismo compensatorio, ¿qué va a tratar de hacer? ¿Qué va a haber con respecto a la expulsión? Disminuído. Aumenta o período de expulsão. Muy bien, prolongación. Va a aumentar justamente, ¿verdad?, como dijeron, una prolongación, ¿verdad?, por decirlo así. Si eran 5 segundos para expulsar, va a pasar a expulsar en 10 segundos o más, justamente porque para tratar de hacer un mecanismo compensatorio. Y con el tiempo, ¿a qué va a llevar esto? Aumento de pressão na aurícula. Muy bien, va a haber una disfunción, justamente va a aumentar eso. ¿Cómo dijimos que es la estenosis aórtica leve el gasto cardíaco? Normal. Normal, ¿verdad? Puede ser normal. ¿Y ya en la severa? Alterado.
Alterado, pero ¿cómo? Disminuído Aumenta. com Muy bien. Vai dar. o Disminuye. esforço. Entonces, eso que me están respondiendo es lo que yo quiero que ustedes sepan, ¿sí? Porque al saber eso, saben lo que ocurre dentro de la fisiopatología. Creo que pasó un PowerPoint. Dentro de la clínica, puede ser asintomática durante muchos años, debido a que el gradiente ventrículo aórtico puede mantener el gasto cardíaco hasta que el área aórtica esté muy reducida, que es lo que acabamos de decir, ¿verdad? No obstante, cuando comienzan a tener síntomas, la clínica progresa en poco tiempo, de tal forma que la mayoría mueren en pocos años, sobre todo por insuficiencia cardíaca congestiva. Los 3 síntomas más importantes de la estenosis aórtica son la angina, síncope y disnea. ¿Sí? De estos, el de peor pronóstico es la disnea. Tiene una supervivencia media, ¿verdad?, de 1 a 2 años. Después está el síncope, que tiene una supervivencia de 3 años. Y la angina, ¿verdad?, de unos 5 años. Entonces, por eso estamos mencionando, ¿verdad?, que la estenosis aórtica puede ser asintomática. ¿Por qué? Porque lo que trata de hacer es justamente genera un gradiente ventrículo aórtico para tratar de mantener el gasto cardíaco. Ya cuando hay síntomas, estamos hablando de que esa válvula aórtica sí está bien reducida. ¿Y cuáles son los síntomas más importantes que presenta el paciente? Angina, síncope y disnea. Que é 5. O que seria angina e síncope? Síncope, gente, es un paciente que de repente está caminando y se desmaya. ¿Sí? El paciente se desmaya, síncope. Y angina es el dolor de pecho, ¿sí? Un dolor de pecho súbito, progresivo, que el paciente presenta, ¿sí? Graças. Relacionamos como un dolor precordial, ¿verdad? Y es una angina, porque ¿a qué llamamos angina en comparación con el infarto? En el infarto el paciente llegó dolor, ¿verdad?, intenso, que persiste, le hacemos morfina, le empezamos a hacer opiáceos para el dolor no mejora. En la angina, el dolor justamente pasó 5 minutos, a veces 10 minutos, pasó ese dolor. Independiente, ¿verdad? A veces ya le hicimos ya algún opiáceo, algún analgésico, o de repente, ¿verdad?, estábamos, qué sé yo, con otro paciente grave, o no teníamos a mano analgésico, opiáceo, lo que sea, entre mandar a comprar, pasó los minutos, el paciente vuelve a referir que ya no siente dolor, ¿sí? Eso es una diferencia entre uno y otro. La disnea de esfuerzo por insuficiencia cardíaca izquierda, síntoma de peor pronóstico, y se debe a la elevación de las presiones pulmonares secundarias, a la elevación de las presiones diastólicas de la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, por una disfunción de éter. Otros síntomas como disnea en reposo, ortopnea, disnea paroxística nocturna, síntomas de insuficiencia cardíaca derecha, y los debido a bajo gasto cardíaco, como cianosis, debilidad muscular, son más tardíos y de pronóstico más ominoso, ¿sí? O sea que entonces todo esto va a ir presentándose más tarde en el paciente. La angina generalmente de esfuerzo es síntoma más frecuente en la estenosis aórtica en el 30 a 60% y se debe al incremento de requerimientos metabólicos del miocardio. En este caso ocurre por la hipertrofia ventricular y aumento de la presión parietal, de la tensión parietal, junto con una disminución del aporte sanguíneo al mismo, compresión de las arterias coronarias por el miocardio hipertrofiado y solo a veces a la existencia de lesiones coronarias. Por lo tanto, puede haber angina sin que haya lesiones coronarias, que es lo que mencionamos justamente que es uno de los síntomas más importantes. El síncope suele ser de esfuerzo y ortostático. Justamente, ¿a qué estamos llamando esto? De repente de esfuerzo, el paciente está haciendo una actividad pesada, se desmayó. Ortostático, ¿qué significa? El paciente está sentado, ¿verdad? Por decirlo, yo me levanto, ¿verdad?, y me desmayo, ¿sí? Por la incapacidad de aumentar el gasto cardíaco con el ejercicio. Más raramente puede verse a arritmias o a bloqueos de conducción. Los pacientes con estenosis aórtica tienen más riesgo de muerte súbita, pero suele darse en pacientes que ya son sintomáticos, ¿sí? Dijimos que al inicio es asintomático. Ya cuando la válvula aórtica está muy reducida, pasa a ser severo, estamos hablando que allí recién empieza a presentar síntomas los pacientes. Complicaciones dentro de la estenosis aórtica, la endocaritis infecciosa,
embolismos sistémicos, hemorragia digestiva, a veces producida por angiodisplasias del colon, y el síndrome de Eyre. ¿Qué significa síndrome de Eyre? Estenosis aórtica y más hemorragia digestiva por angiodisplasia del colon. ¿Sí? La asociación de los dos es síndrome de Eyre. ¿Complicaciones de qué estamos hablando? Estenosis aórtica. ¿Qué encontramos en la exploración física en estos pacientes? La presión arterial suele ser normal o baja, hipertensión arterial es poco frecuente. Pulso periférico es anácroto. ¿Qué significa ese término? Ascenso lento, muesca en la rama ascendente. Todos estos tipos de pulsos, porque existen variedades de tipos de pulsos, variedades de tipos de soplos, ¿verdad? Nombres y apellidos, cómo es la característica, van a ir dando en semiología médica el próximo año. Cuando ustedes estén en el próximo cuarto año, si Dios permite, van a ver un libro que se llama Semiotecnia. Eso tienen que comprar sí o sí. ¿Por qué? Porque ahí uno va a aprender todas las maniobras que hacemos, ¿verdad? Cómo se llaman las características justamente de los pulsos, todo eso, cómo hay que hacer, ¿verdad? Van a ir aprendiendo. Entonces vamos a ir viendo ahora términos, ¿verdad? Que el próximo año van a poner en práctica y se van a acordar. En este caso, ¿verdad? El pulso periférico anácroto suele ser poco intenso, algo sostenido, a lo que ya denominamos en este caso tardus, ¿verdad? Et parvus. ¿Por qué? Porque es poco intenso y algo sostenido. El impulso apical suele ser sostenido y no suele estar desplazado, aunque puede estar algo desplazado hacia abajo y lateralmente. Palparse un TRIL en la base, hueco supraesternal y carótidas, sobre todo en expiración y con el paciente inclinado hacia adelante. Puede haber un clic de apertura de la válvula aórtica en algunos niños y jóvenes con estenosis aórtica congénita, que desaparece cuando la válvula se vuelve rígida y se calcifica. Cuando el ventrículo se dilata puede haber un tercer ruido. ¿Sí? Eso significa 3R, un tercer ruido. En casos de estenosis severa con hipertrofia del ventrículo izquierdo puede haber un cuarto ruido. Signo auscultatorio más importante es un soplo sistólico, rudo, áspero, baja frecuencia, que comienza un poco después del primer ruido y tiene una morfología, en este caso. El soplo se localiza en el foco aórtico, pudiendo irradiarse, verá, supraesternal, carótida y más raramente al borde esternal izquierdo. Entonces, cuando el próximo año, ¿verdad? Porque como les dije, no siempre hay pacientes con soplos, pacientes cardiópatas, pero cae. Cuando hay estos pacientes que son raros, por decirlo así, o tienen una característica bien específica que no vemos siempre, es el momento de aprovechar. ¿Por qué? Porque de repente te van a ver, aprender y de mucho tiempo después otra vez puede caer, ¿sí? Entonces, cuando ustedes escuchan, porque ustedes se van a ir al hospital, casi no van a salir de allí. Eso es lo que yo no sé bien cómo va a ser ahora que tienen un hospital de escuela, ¿verdad? Pero seguro que se van a ir porque pacientes internados, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes escuchan un paciente con una patología específica, raro, ¿verdad? Poco frecuente, tienen que ir y aprovechar al máximo. No importa si el paciente no es de ustedes, no importa si en la práctica no se les comentó, ustedes tienen que, de repente, no sé, vamos a ir a verle a ese paciente, a ocultarle, ¿verdad? Porque allá es residente, háganse amigos de ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque para irse a cualquier hora para ver estos pacientes raros, a eso voy. Ocúltenle, que se les enseñe, porque no siempre hay, ¿verdad? Es el momento justamente donde ustedes van a ir aprendiendo. Y todos estos pulsos, ¿cómo se palpa? ¿Cómo está la amplitud? Todo eso van a ver en semiología. Complementarios, electrocardiograma. Casos avanzados suele haber signos de hipertrofia ventricular izquierda, que no se correlaciona el grado con la severidad de estenosis, ni su ausencia descarta que la estenosis puede ser severa. También puede haber signos de crecimiento auricular izquierdo, trastornos de conducción, sobre todo hemibloqueo anterior. En la radiografía de tórax, excepto en casos avanzados, la silueta cardíaca suele ser normal. Frecuentemente hay dilatación poestenótica de la aorta ascendente. A veces puede observarse calcificada la válvula aórtica. Ecocardiografía muestra morfología, ¿verdad? Calcificación. Ausencia en adultos prácticamente descarta que la estenosis sea severa. Su movilidad de la válvula aórtica, mientras que mediante el Doppler se puede calcular el gradiente sistólico y el área valvular.
Informa sobre la morfología y función del ventrículo izquierdo. Los pacientes con válvulas severamente calcificadas o con gradientes que se elevan de forma significativa en los controles periódicos evolucionan más rápidamente hacia una estenosis severa sintomática. El cateterismo determina la gravedad y localización de la estenosis, además de informar sobre el funcionamiento del ventrículo izquierdo cuando existen dudas diagnósticas. Con respecto a estos complementarios, gente, verán que va explicando qué es lo que de repente podemos llegar a ver. No es necesario memorizar ni nada. Yo no les voy a preguntar a ustedes, ¿sí? Lo único que quiero que sepan, justamente como recién comentamos, ¿verdad? Que cuál es el estudio más específico, en este caso, ¿verdad? Lo que pedimos dentro de imagen. Ecocardiograma, ¿verdad? Y bien, como dice, ¿verdad? Doppler. ¿Por qué? Porque justamente es lo que mira el flujo, como les dije, ve la funcionalidad, la morfología de ese corazón, ¿sí? Y ya el cateterismo es más bien para ir viendo la hemodinamia del paciente y porque justamente para medir las presiones tanto entre la aurícula como en los ventrículos, ¿sí? ¿Preguntas hasta acá? No, profe. Perfecto. Insuficiencia aórtica, recién fue estenosis. En la insuficiencia, ¿verdad? Esta valvulopatía existe una deficiente coaptación de las válvulas aórticas en diástole, con lo que hay una regurgitación de sangre desde la aorta al ventrículo izquierdo en diástole. Cuando nosotros estamos hablando en diástole, ¿en qué momento estamos diciendo? Contracción. Relajación do corazón. Muy bien, relajación. Dentro de la etiología, causa más frecuente es la fiebre reumática, otras etiologías de insuficiencia aórtica por enfermedad primaria de los velos son la endocarditis infecciosa, el prolapso de algunas de las valvas en la válvula aórtica bicúspide y otras alteraciones congénitas. Traumatismo cardíaco, sobre todo traumatismo cerrado. Hay degeneración mixomatosa de la válvula, que mencionamos que es un debilitamiento del tejido. En este caso, cognitivopatías, menciona enfermedades Marfan, Ehlers-Danlos, espondilitis anquilosante, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, enfermedad de Whipple, Crohn, sífilis, espondilitis anquilosante, disección aórtica. ¿Sí? Enfermedad de Whipple es una duodeno-pancreatomía. ¿Qué significa eso? Donde de repente es una cirugía, ¿verdad? Del páncreas, del duodeno, ¿verdad? Conjunto de todo esto. Es una técnica a la que menciona, ¿sí? Entonces es ir viendo eso. Fisiopatología de la insuficiencia. El hecho fisiopatológico más importante es el volumen de sangre que durante la diástole regurgita desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo, provocando una disminución del gasto cardíaco y un aumento del volumen y presión telediastólico en el ventrículo izquierdo. Decimos que la insuficiencia es severa cuando la fracción regurgitante es mayor al 50%. Cuando la insuficiencia aórtica es crónica, principal mecanismo de compensación es el aumento de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, que en este caso es la precarga, mediante una dilatación excéntrica del ventrículo. Con este aumento de la precarga, el volumen de sangre que el ventrículo izquierdo consigue bombear a la aorta con cada latido es mayor, compensa en parte el volumen que vuelve hacia el ventrículo durante la diástole, así además evita incrementos importantes de la presión intracavitaria. Esta dilatación y sobrecarga del ventrículo izquierdo termina por deteriorar su función con el tiempo y aparece en una disminución de la fracción de eyección y del volumen anterogrado, que suelen preceder al desarrollo de los síntomas. En resumen, ¿sí? Por eso están las dos partes, porque leyendo no me intentan explicar capaz y sea más confuso, ¿verdad? Entonces, en resumen, ¿verdad? ¿Qué dijimos? Que hay un volumen de sangre que durante la diástole regurgita desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo, provocando una disminución del gasto cardíaco y aumento del volumen y la presión telediastólica en el ventrículo izquierdo. En este caso, ¿qué es lo que aumenta, dijimos? La precarga. ¿Sí? Aumenta la precarga, el volumen de sangre que el ventrículo izquierdo consigue bombear a la aorta con cada latido es mayor, compensa en parte que el volumen vuelve hacia el ventrículo durante la diástole.
La dilatación y sobrecarga del ventrículo izquierdo termina por deteriorar la función con el tiempo y aparece en una disminución de la fracción de eyección y del volumen anterogrado, que suelen preceder al desarrollo de los síntomas. ¿Sí? Estamos hablando de qué? De la insuficiencia aórtica. Recordando, ¿qué estamos diciendo acá? Que existe, que en este caso el volumen de sangre regurgita ¿desde dónde? Estamos hablando en la diástole. ¿Regurgita de dónde? Da aorta hacia el ventrículo De la aorta al ventrículo. ¿Qué ventrículo? izquierdo. Muy bien, izquierdo. ¿Y qué va a provocar esto? Aumento da precarga. Muy bien, en este caso, pero antes de llegar el aumento de la precarga, ¿qué disminuye? Gasto cardíaco. Muy bien, disminuye el gasto cardíaco, ¿sí? Y allí justamente como dijo la compañera, hay un aumento del volumen que es aumento de la precarga, ¿sí? Ese aumento de la precarga, ¿qué va a hacer que ocurra con la sangre del ventrículo izquierdo? ¿Qué va a conseguir? Bombea mais. Exactamente, va a empezar a bombear más con cada latido, ¿sí? Y esto compensa que en parte del volumen que vuelve hacia el ventrículo justamente durante la diástole. La dilatación y sobrecarga del volumen izquierdo, ¿qué va a deteriorar en este caso? ¿Qué va a ocurrir allí? Vai diminuir Diminuir a fração de ejeção. Muy bien, va a disminuir la fracción de eyección y del volumen anterogrado. Y esto justamente es lo que ya precede al desarrollo, que el paciente va a empezar a tener síntomas, ¿sí? Cuando ya estamos hablando de la disminución de fracción de eyección. ¿Preguntas, gente, con respecto a esto? Profe, ¿Se qual seria o escucha? volume anterógrado? No te entendí. Qual seria o volume anterógrado? ¿Cuál sería el volumen anterógrado? Y justamente, cuando aquí nosotros retrógrado, ¿qué significa? É um volume que voltou. ¿Y anterógrado? Ah, deve ser o que foi. ¿Alguien? Justamente, estamos hablando que aparece una disminución de fracción de eyección y del volumen anterógrado. ¿En qué sentido? Ese volumen, sí, que va a tratar de expulsar, ¿verdad? Justamente tratando de ganarle a esa fracción de eyección que va a empezar a caer en un paciente que ya va a empezar a presentar síntomas, ¿sí? Que es justamente lo que va a empezar también a disminuir, ¿sí? Y todo allí va a empezar justamente así como mencionamos, el debilitamiento en sí, va a haber más disfunción, ese corazón va a tener más daño y menos fuerza, ¿sí? ¿Se están entendiendo, gente, con respecto a esto? Sí, profe. Vayan, como les dije, vayan leyendo y después enfocando en los esquemas, tratando de resumir para que sea más entendible. Dentro de la clínica, la insuficiencia aórtica crónica suelen permanecer asintomáticos durante muchos años, comenzando en la clínica cuando ya existe dilatación y deterioro de la función del ventrículo izquierdo. Y justamente cuando ya hay dilatación y deterioro del ventrículo izquierdo, ¿qué dijimos que ocurre allí? ¿Disminuye qué cosa? ¿Qué disminuye? Recién dijimos. Gasto cardíaco. También, ¿verdad? Pero más al finalizar, cuando ya hablamos Volumen de anterógrado. cuando hay síntomas del volumen anterogrado y A fração de ejeção. muy bien, fracción de eyección. Antes que aparezcan los síntomas de insuficiencia cardíaca o angina, son frecuentes las palpitaciones debidas a la percepción molesta de los latidos hiperdinámicos. Primer síntoma, el deterioro de la función cardíaca, y el síntoma más importante de la insuficiencia aórtica es la disnea, que al principio es de esfuerzo, pero con el tiempo se hace progresiva con ortopnea y crisis de disnea paroxística nocturna. El latido, perdón, el dolor torácico es frecuente, puede deberse a isquemia coronaria o al latido hiperdinámico del corazón sobre la pared torácica. Cuando el dolor es por isquemia, puede haber angina de esfuerzo o en reposo más frecuentemente por la noche y no suele tener una buena respuesta al tratamiento con nitratos. Con el tiempo aparece síntoma de congestión venosa, hepatomegalia congestiva, además malolares, edemas malolares y ascitis.
El síncope, en este caso, era dentro de la insuficiencia aórtica. Entonces, estamos hablando en todas las valvulopatías, fuera de que empezamos, estamos diciendo disnea, que es uno de los principales síntomas, ¿verdad? Y el primero que aparece cuando el paciente tiene manifestaciones clínicas, ¿sí? Acá justamente lo que están en rojo para ir viendo lo que ocurre, ¿verdad? Palpitaciones, disnea, hay dolor torácico, congestión venosa, hepatomegalia, ¿sí? Edemas, síncope, ¿sí? Entonces, para ir diferenciando. Acá justamente están las variedades de pulso que vamos a ir viendo, ¿verdad? Dentro de la exploración física, ¿sí? Puede haber signos debidos a los latidos periféricos hiperdinámicos. Pulso de Serlet et Magnus, ¿verdad? Como el signo de la danza carótida, ¿verdad? Corrigan. Elevación rápida del pulso en martillo hidráulico, con colapso también rápido. El de Muset, que significa baleseo sincrónico de la cabeza con los latidos. Este signo justamente de Muset es uno de lo que menciona, ¿verdad? Que es, o sea, que es principal, ¿verdad? Lo que se encuentra en el paciente, ¿verdad? Y justamente como dice, el balanceo sincrónico, ¿verdad? Sincrónico justamente mueve la cabeza y vos ocultabas, ¿verdad? El latido y al mismo tiempo ese movimiento con tu latido. Está el de Muller, que es una pulsación de la úvula, ¿sí? Se ve en la boca. De Rosenbach, pulsación del hígado. De Herder, pulsación del vaso. De Kimke, pulsación del lecho capilar de los dedos por transiluminación. De Durosiet, que es un soplo sistólico y diastólico al comprimir en la arteria femoral. De Traube, ruido de pistoletazo en la auscultación de la arteria femoral. A veces el pulso es difierens, dos ondas sistólicas separadas por una incisión. Soplo de Austin Flynn, ruido mesodiastólico suave, de baja frecuencia y con carácter de retumbo. Ese soplo de Austin Flynn llegué a escuchar en 2 oportunidades nada más hasta hoy en día. La presión arterial sistólica puede estar aumentada y la diastólica disminuida, aumentando así la presión diferencial de pulso. No obstante, la presión de pulso no se correlaciona exactamente con la gravedad de la insuficiencia, pues cuando esta se hace grave, la presión diastólica se eleva. En cuanto a la palpación, el impulso apical es hiperdinámico y se encuentra desplazado lateral e inferiormente por dilatación del ventrículo izquierdo. Puede palparse un frémito diastólico en el borde external izquierdo, a veces también se palpa un tril sistólico en el hueco supraesternal y las carótidas por hiperflujo, a través de la válvula aórtica, que no indica necesariamente la existencia de una estenosis asociada. Realmente esto con respecto a la exploración física es mucho más especialidad ya. ¿Qué significa eso? Que los cardiólogos son los que ven con frecuencia seguramente, si es que realmente hay muchos pacientes con estos casos, ¿verdad? Ya es un centro cardiológico, como les dije. Es muy difícil que, por decirlo así, nosotros acá en nuestro hospital tengamos, así como describe, las características del libro en nuestros pacientes, ¿sí? ¿Preguntas con respecto a esto, gente? Dentro de complementarios, el electrocardiograma, insuficiencia aórtica es crónica, suele haber signos de dilatación ventricular izquierda con sobrecarga de volumen. Son signos de mal pronóstico, desviación del eje a la izquierda y prolongación del QRS. Cuando es aguda no suele haber signos de dilatación, aunque puede haber cambios en el segmento ST y en el T. La radiografía, signo radiológico importante en la insuficiencia aórtica crónica es la dilatación del ventrículo izquierdo, es decir, un desplazamiento inferior de la punta y proyección lateral, en este caso el corazón, verá, hay una convexidad posterior que sobrepasa la cava. Además, la aorta ascendente puede estar dilatada. Calcificación de la válvula aórtica es poco frecuente si la insuficiencia es aislada. Cuando la insuficiencia es aguda, no suele haber dilatación del ventrículo izquierdo y predominan signos de congestión pulmonar. En el ecocardiograma muestra dilatación y función del ventrículo izquierdo, aleteo de la válvula mitral anterior en diástole y demuestra la incompleta captación de las valvas aórticas en diástole. Ecocardiograma Doppler permite detección del jet de regurgitación aórtica y valorar la severidad. Sirve para demostrar mecanismos de valvulopatía. Ventriculografía isotópica puede calcular la fracción de regurgitación y función ventricular izquierda. Cateterismo puede hacerse ante dudas diagnósticas de su severidad y para valoración con vistas a la cirugía, ¿sí? Entonces, mencionando nuevamente, ¿verdad? Porque es largo,
mencionan cada uno de los complementarios que se le pide al paciente en todo. Vemos electrocardiograma, ecocardiograma, radiografía, ¿verdad? De tórax, y por ende también cateterismo, ¿verdad? Y explica qué es lo que encontramos en cada uno. No les voy a preguntar, ¿sí? No se preocupen con eso. Porque Vale, profe, muchas gracias. es confuso y no les voy a preguntar ni perjudicar con eso. Con que sepan que los estudios que pedimos, ¿verdad? Y con la práctica van a ir aprendiendo lo que encontramos. ¿Preguntas hasta acá, gente? Exploração física também não vai cobrar, profe? Con respecto a esos pulsos que acabamos de ver, no le voy a preguntar. Con que sepan la manifestación clínica, qué es lo que más encontramos: disnea, palpitaciones, ortopnea, disnea paroxística nocturna. Eso sí sepan, ¿sí? Pero con respecto a esas variedades de pulso que vimos soplo, no les voy a preguntar. ¿Por qué? Porque, como les dije, es muy especialidad ya. ¿Qué les parece si damos coffee break y retornamos? Sí, profe. Porque si no se me van a dormir, va a ser más confuso para ustedes, porque es bien teórico. Ahora son las 10. Escucho. Na insuficiência aórtica não tem predomínio em sexo? No, Não? no, Graças. de nada. Entonces vamos a dar un pequeño coffee break, las 10:10, retornamos y continuamos.
¿Están allí para continuar? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, vamos a continuar. Acá justamente, ¿verdad? Lo que vemos es una válvula tricúspide, ¿verdad? Que es la que se daña, ¿verdad? Vamos a ir viendo. Está la válvula posterior, ¿sí? La anterior y la septal, ¿verdad? Que es lo que justamente donde ocurre daños. Y aquí vemos la estenosis tricúspida, que es menos prevalente que la estenosis mitral, por lo general es de origen reumático y congénito y más frecuente en mujeres. No ocurre como lesión aislada y suele asociarse con estenosis mitral. La estenosis tricúspida de importancia hemodinámica ocurre en 5 a 10% de los pacientes con estenosis mitral grave. La estenosis tricúspida reumática suele asociarse con cierto grado de insuficiencia tricúspida. Son poco comunes los casos no reumáticos de estenosis tricúspida, ¿sí? Dentro de la fisiopatología, un gradiente de presión sistólica entre la aurícula y ventrículo derecho define la estenosis tricúspida. Se incrementa cuando el flujo de sangre transvalvular aumenta durante la inspiración y se reduce durante la expiración. Un gradiente de presión diastólica media de 4 milímetros de mercurio suele ser suficiente para elevar la presión media en la aurícula derecha hasta cifras que producen congestión venosa sistémica. El gasto cardíaco reducido ocasiona presión sistólica normal o ligeramente elevada en la aurícula izquierda, arteria pulmonar, y el ventrículo derecho, a pesar de la presencia, en este caso, de la estenosis mitral. ¿Sí? Entonces estamos mencionando ya, ¿verdad? En todas las valvulopatías estamos viendo que existe un gradiente de presión. Acá estamos hablando que es sistólica entre la aurícula y el ventrículo derecho. Y este gradiente de presión es lo que define en este caso una estenosis tricúspidea, ¿sí? ¿Y qué dijimos? Que el flujo de sangre transvalvular aumenta durante la inspiración y reduce durante la expiración. ¿Y qué ocasiona el gasto cardíaco reducido? En este caso, una presión sistólica que puede ser normal o que esté ligeramente elevada. ¿Dónde? En la aurícula izquierda. Dentro de los síntomas de congestión pulmonar y fatiga, disnea relativamente leve en comparación con la hepatomegalia, ascitis y edema. Al examen físico se constata hepatomegalia congestiva, esplenomegalia, venas yugulares distendidas. Y bien así, ¿verdad? Cuando nosotros realmente hablamos de hepatomegalia, esplenomegalia, eso a la palpación ustedes van a encontrar. Y van a saber diferenciar, identificar, no es difícil, ¿verdad? Cuanto mayor, mucho más fácil. El soplo de la estenosis tricúspida aumenta durante la inspiración y se reduce durante la expiración, en especial durante la maniobra del Valsalva, cuando disminuye el flujo tricúspido. ¿Y qué es maniobra de Valsalva? ¿Qué es? ¿Alguna vez ya escucharon? Seguro que ya dieron en cirugía. No, profe. ¿Todavía no escucharon nunca en cirugía? No, profe. La maniobra de Valsalva es, de repente, ¿verdad? Usamos muchísimo, porque ustedes lo primero que van a ir en la práctica diciéndole al paciente, hace un poco fuerza, ¿verdad? Para que el paciente trate de hacer fuerza, ¿sí? De repente como si fuera que se va a ir al baño, cosas así, ¿verdad? Y para ir viendo, ¿verdad? Usamos muchísimo para ir viendo hernias, todo eso, ¿verdad? Tumoraciones. Es un término que van a usar muchísimo, ¿verdad? Maniobra de Valsalva. Entonces, en este caso, lo que dijimos, que el soplo aumenta durante la inspiración y reduce justamente, ¿verdad? Y más todavía, ¿en qué momento? Cuando le pedimos al paciente que haga fuerza. Eso es con respecto a la estenosis tricúspida. Cortito. Insuficiencia tricúspidea. En este caso es funcional y secundaria a una dilatación notable del ventrículo derecho y del anillo tricúspide. La insuficiencia tricúspida funcional puede complicar el agrandamiento del ventrículo derecho, producido por cualquier causa como infarto de la pared inferior que afecta al ventrículo derecho. Se observa con frecuencia en estas etapas avanzadas de insuficiencia cardíaca por cardiopatía reumática o congénita con hipertensión pulmonar grave.
presión sistólica en la arteria pulmonar mayor a 55 milímetros de mercurio. ¿Y a partir de cuánto? ¿Usted ya tiene hipertensión pulmonar? Todavía no, profe. ¿Hipertensión Creo que no. pulmonar? ¿Ustedes no tuvieron con el doctor Lisandro o impresión mía nomás? Ya sim, profe. ¿Y a partir de cuánto de cifras nosotros hablamos que es hipertensión? ¿Cuánto tiene que estar la presión? 25 mais. ¿Perdón? 25 ou mais. No te entendí, Bruna. 5. No, realmente no entendí. Me sale re mal a mí acá. Allí envió alguien mensaje. Sí, muy bien. Ahí Mateus dice, ¿verdad? Mayor a 25 milímetros de mercurio. Estamos hablando de hipertensión pulmonar. En este caso estamos hablando que es justamente grave, ¿verdad? Mayor a 55 milímetros de mercurio. La fiebre reumática puede producir una insuficiencia tricuspidea orgánica que es primaria y que va asociada a la estenosis tricuspidea. Infarto de músculos papilares del ventrículo derecho, prolapso de la válvula, ¿verdad? Tricúspide. En este caso, carcinoide cardíaco, fibrosis endomiocárdica, sí, endocarditis, y traumatismo que producen insuficiencia tricuspidea, ¿sí? Estas cosas, yo no les voy a ir preguntando, porque qué es lo que va explicando realmente, ¿verdad? Pero es muy especialidad acá en el medio de insuficiencia tricuspidea, ¿verdad? En este caso, lo que sepan es, ¿verdad?, que la funcional puede complicar a un agrandamiento del ventrículo derecho, que puede ser producido por cualquier causa en este caso, ¿sí? Y que ya en la etapa avanzada se observa una insuficiencia cardíaca por cardiopatía reumática o congénita con hipertensión pulmonar grave. Eso dentro de insuficiencia tricuspidea. Valvulopatía pulmonar. Se afecta por fiebre reumática con mucha menos frecuencia que las demás válvulas y pocas veces es asiento de endocardititis infecciosa. La anomalía adquirida de la válvula pulmonar más frecuente es la insuficiencia secundaria a dilatación del anillo valvular pulmonar a consecuencia de una importante hipertensión pulmonar, que produce el soplo de gran, ¿verdad?, estéril, un soplo diastólico, alta frecuencia, decreciente y silbante en el borde external izquierdo, difícil de diferenciar del soplo más frecuente de la insuficiencia, en este caso era en aórtica, ¿sí? Dentro de la etiología de la valvulopatía pulmonar está la estenosis pulmonar, que puede ser congénita o algún tipo de carcinoide. Dentro de la insuficiencia pulmonar, la valvulopatía congénita, después de vagotomía, endocarditis, aumento del tamaño del anillo valvular, hipertensión pulmonar, dilatación idiopática, síndrome de Marfan, ¿sí?, que es un trastorno del tejido conectivo. Y terminamos. Preguntas, gente. ¿Cómo o qué manejan con respecto Prof, eu tenho a... Julia? de estenose tricúspide. ¿Qué? Por que aumenta a pressão sistólica? Porque aumenta la presión sistólica Sí. a consecuencia justamente de la presión, de la hipertensión pulmonar en este caso. Mas não seria, é que eu tô confundindo, porque na minha cabeça tinha que ser na diastólica. No. Es en la sistólica. ¿Por qué en la sistólica justamente? ¿Por qué te parece que en la sistólica? ¿En qué momento de la... es en contracción durante la... justamente, sistólica, verás cómo es? No es diastólica. ¿Por qué? Porque es durante, en este caso, la contracción es lo que aumenta y a consecuencia de qué? De la hipertensión pulmonar. Y cuanto mayor es, porque nosotros, por ejemplo, estamos hablando ya en severo, ¿sí? Mayor va a ser ese aumento de presión. Si es menor intensidad la hipertensión pulmonar, porque se clasifica, ¿verdad?, en leve, moderada, severa, va a ser menos esa presión durante la sístole. Então, mas por que aumenta a pressão, prof? ¿Por qué aumenta? Y porque justamente, ¿qué es lo que ocurre con la presión de la
pulmonar. ¿Qué ocurre con la presión pulmonar? ¿Qué les Aumenta. parece? Va a aumentar. ¿Pero por qué aumenta? ¿Por qué afecta? Esta hipertensión pulmonar va a aumentar y va a hacer que ocurra una congestión pulmonar. ¿Pero por qué les parece que va a aumentar eso? Y a consecuencia de eso es lo que se produce justamente lo que estás preguntando. ¿Qué les parece? ¿Cómo está el gasto cardíaco que afecta justamente que haya esta presión aumentada durante la sístole? Reduzido. Va a estar disminuido, sí, va a estar disminuido. ¿Pero por qué justamente? Nosotros estamos hablando que existe una hipertensión pulmonar. A consecuencia de esto justamente puede que esa presión sistólica, ¿verdad?, sea normal o va a aumentar, ¿verdad? De hecho no va a estar así, como les dije. Cuanto mayor hablamos de severidad en hipertensión pulmonar, va a ir aumentando, ¿sí? Ligeramente la literatura, ustedes si miran tanto en Harrison, ¿verdad?, habla del aumento en sí. Pero cuanto mayor severo, de repente es lo que uno llega a encontrar dentro del ecocardiograma, ¿verdad? Pero ¿por qué les parece? Ya dijiste, ya el gasto cardíaco va a estar disminuido. Esto hace que ocasione, en este caso, a consecuencia de la hipertensión pulmonar, que aumente la presión sistólica. Puede que esté normal, pero ligeramente aumentada en ocasiones. ¿Sí? ¿Pero por qué? ¿Y la diastólica cómo va a estar en la aurícula derecha? Disminuido, profe. No, normalmente suele estar un poquitito alto también, ¿sí? Justamente ¿por qué? Para elevar la presión media, en este caso, ¿verdad?, de la aurícula derecha con respecto a la diastólica. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que ocurre? Un gradiente de presión en este caso, ¿sí? Y hace justamente que aumente, ¿verdad?, para incrementar el flujo, y esto es lo que aumenta durante la inspiración y va a estar aumentando. Então, as duas. Las dos están aumentadas, durante la diastólica, durante la sistólica. Pero la sistólica, porque dentro de la diastólica sí o sí existe un gradiente de presión en la cual aumenta. Ya en la sistólica puede estar normal, incluso mantener así las cifras tensionales, pero en ocasiones puede aumentar. No es que nosotros sí o sí vamos a encontrar los dos aumentados, ¿sí? Y ya, porque justamente afecta dentro de la sistólica que vamos a ver ligeramente, como dice, ¿verdad?, aumentado, a consecuencia del gasto cardíaco que está bajo, y por ende, ¿qué dijimos que va a llevar esa disminución de gasto cardíaco? ¿A qué va a llevar tratando de hacer un mecanismo compensatorio? A una congestión pulmonar, ocasionando una hipertensión pulmonar, ¿sí? No sé si me expliqué. ¿Se entendió, Julia? Julia creo que es la que hizo la pregunta, ¿verdad? Sim, eu acho que eu estava confundindo. É porque ali há aumento da pressão sistólica entre a aurícula e o ventrículo que define a estenose. Aí eu estava achando que tipo, a estenose produzia o aumento de pressão. Sí, pero es la consecuencia de eso justamente. Pero ¿dónde ocurre ese aumento de presión? A consecuencia de la estenosis. ¿Dónde va a empezar primero a haber ese aumento de presión? Aurícula, ventrículo. ¿En cuál te parece primero? Na aurícula? Sí, en la aurícula, ¿sí? Y justamente, ¿en qué momento primero va a haber ese aumento? Durante la diástole, ¿sí? Durante la diástole hay ese aumento. Y ya cuando haya caída del gasto cardíaco, es lo que ocasiona que también haya aumento de presión durante la sístole. Pero no siempre, como les digo, ¿verdad?, puede que esté normal o va a ir aumentando dependiendo de la gravedad de nuestra hipertensión pulmonar. ¿Sí? ¿Me expliqué? ¿Se entendió? ¿Perdón? Sí, gracias. ¿Alguna pregunta, gente? Como les dije,
Vamos a ir viendo, ¿verdad? Enfocando en qué, porque es complejo, ¿verdad? Largo, bien teórico. Dentro de las causas que más mencionamos de las valvulopatías en sí, ¿verdad? Que vimos la pulmonar, la aórtica, ¿verdad? En la tricuspida, la mitral, ¿cuál es la más frecuente? Mencionamos una. Porque Febre a todos. reumática. Mateos. Febre reumática. Fiebre reumática. Muy bien, entonces no se olviden, etiología dentro de valvulopatías, ¿verdad? Porque es la que menciona, en toditos mencionamos fiebre reumática. En algunos dice que es muy rara que sea congénita, en otros dice que puede que sea congénita, pero está asociado a cardiopatías complejas, ¿sí? No solo de repente problema valvular, entonces, ¿qué significa? A otras cardiopatías, ¿sí? Es lo que estuvimos viendo, ¿verdad? En algunos. ¿Qué nos fuimos, en este caso, diferenciando entre uno y otro? Hablamos también entre la epidemiología. ¿En qué sexo afecta, verdad? Más. Algunos, la mayoría mencionamos, uno en sexo femenino, otros en sexo masculino, ir viendo esas diferencias. Dentro de la clínica en general, englobando todo valvulopatías, ¿qué es lo que más mencionamos? Disney. Muy bien, disnea, después. Ortopnea. Ortopnea, sí, que es una dificultad respiratoria también, es una disnea también. ¿Y cuál es el otro tipo que mencionamos también? Angina por dolor torácico. Disney de esfuerzo. Perdón, Flavia. Disney de esfuerzo. Muy bien, disnea de esfuerzo, sí, no se olviden. La disnea paroxística nocturna, sí, que mencionamos. Todo es con respecto a la disnea. Dijimos disnea, como dijeron, disnea de esfuerzo, ¿verdad? La ortopnea, disnea paroxística nocturna, y que también el paciente suele presentar en una de las Dolor válvulas. torácico. También puede haber dolor Síncope. torácico, muy bien. Y otro, Palpitación. Síncope. muy bien, palpitaciones, no olviden. Entonces, todo esto es lo que estamos citando. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Englobando, ¿sí? Me dijeron disnea de esfuerzo, me dijeron ortopnea, me dijeron disnea paroxística nocturna, me dijeron palpitaciones, ¿sí? Me dijeron dolor torácico. Entonces, todo eso. A la manifestación, o sea, acá el examen físico, mejor dicho, que es uno de los parámetros que más encontramos a la auscultación. Soplo. Soplo, no se olviden, encontramos soplo. Y dependiendo, ya ve, al qué tipo de valvulopatía, ¿verdad? Va especificando qué tipo de soplo es lo que más encontramos. ¿Verdad? De repente en uno le diastólico, en el otro es más intenso, ¿verdad? Entonces ir viendo, pero en general, por eso les digo soplo, ¿sí? ¿Qué más nosotros mencionamos dentro de método auxiliar, la más sensible, cuáles dijimos? Ecocardiograma. Ecocardiograma, no se olviden que ahora de repente yo no les ponga, ¿verdad? ¿Cuál es el método auxiliar más sensible para el diagnóstico de valvulopatías? ¿Verdad? Pongo electrocardiograma, radiografía de tórax, pongo el cateterismo, pongo ecocardiograma. Entonces, para marcar ecocardiograma. ¿Por qué? Porque es a través de la cual definimos cómo está la funcionalidad y morfología de ese corazón dañado. ¿Sí? Ya el cateterismo es cuando tenemos un diagnóstico específico y es justamente para tratar de controlar las presiones tanto en las aurículas como en los ventrículos, ya siendo más un procedimiento en este caso o una conducta para controlar la hemodinamia del paciente. ¿Sí? Dentro de la fisiopatología, ¿verdad? En general, ¿qué es lo que venimos diciendo? En todo, ¿verdad? Afectando la valvulopatía, que mencionamos que existe un gradiente de presión, tanto entre la aurícula como en el ventrículo. Y de allí partir para ir diferenciando qué es lo que ocurre en uno y en los demás para tratar de diferenciar entre unas características y las otras. ¿Sí? En la estenosis mitral, ¿qué mencionamos? Hablamos que hay una disfunción en sí de la válvula auriculoventricular, ¿sí? ¿Y cómo está justamente en la aurícula la precarga? Aumentada. Aumentada, muy bien. Y ese aumento de precarga en la estenosis mitral dentro de la aurícula, ¿a qué lleva? ¿Qué es lo que va a producir con respecto a la aurícula? Pressão. Tranquila, fica tranquila. Ninguém vai te fazer mal, tá? Ô, Michel, tá aberto seu áudio.
¿Qué habíamos dicho? Ayer nosotros mencionamos, dijimos que hay hipertrofia de que el ventrículo derecho, hay congestión pulmonar, hay hipertensión pulmonar, ¿sí? Habíamos visto eso. Y dentro del ventrículo, ¿cómo está la poscarga? Bruna, qué mala. No, es que apareció dos gatitas acá, profe, yo estoy dando comida. Ah. ¿Cómo va a estar, dijimos, dentro de del ventrículo, en la estenosis mitral, la poscarga? ¿Aumentada o disminuida? Tem que estar aumentado também, né, prof? Ayer nosotros vimos. ¿Se acuerdan del esquema ilustrativo que vimos? Prof, no ventrículo esquerdo a pré-carga vai estar diminuída? En el izquierdo. ¿Y en la aurícula? A pós-carga aumentada. Justamente eso. Parece que recién te dije lo contrario, pero es eso que vos estás diciendo, ¿sí? Está así justamente, ¿sí? Y dentro de la insuficiencia mitral, ¿qué dijimos? Prof, a aurícula é a pré-carga ou a pós-carga aumentada? Así como dijo la compañera Julia, yo recién parece que lo contrario estaba explicando. Verá, ayer nosotros vimos estenosis mitral y dijimos, ¿qué dijimos entre la estenosis? Verá en el cuadrito que hay una disfunción, justamente, verá, aurículo-ventricular y en la aurícula izquierda es poscarga. ¿Y cómo está la poscarga en la aurícula izquierda? Aumentada, ¿sí? Y en el ventrículo justamente izquierdo, la precarga está disminuida. Y si estamos hablando que la precarga está disminuida en el ventrículo izquierdo, ¿cómo está el gasto cardíaco? Bajo, disminuido. Muy bien, disminuida, ¿sí? Entonces lo que ocurre allí dentro de estenosis mitral, como dijeron, hay un gradiente diastólico aumentado entre aurícula y ventrículo izquierdo. Y dentro de la fisiopatología de la insuficiencia mitral, ¿qué dijimos? Que hay una sobrecarga del volumen del ventrículo izquierdo. ¿Esta sobrecarga a qué va a llevar, o mejor dicho, qué va a generar con respecto al ventrículo? ¿Qué habíamos dicho? ¿Cómo va a estar la presión en la aurícula izquierda? Aumentada. Muy bien, aumentada. Si Aí está vai la... aumentar o do ventrículo também para ele expulsar o sangue. E Muy aí bien. ele vai ficar maior, vai ter uma hipertrofia, não vai? Sí, justamente va a aumentar el tamaño, aumenta la presión arterial pulmonar. Todo esto aumento a qué va a llevar a una disfunción del ventrículo derecho. Como mencionó la compañera, estábamos hablando de una sobrecarga del ventrículo izquierdo. ¿Qué va a aumentar? Va a haber una dilatación del ventrículo izquierdo. Esto inicialmente va a mantener volumen sistólico. ¿Y qué va a pasar con la contractilidad dentro de insuficiencia mitral? Com o tempo ela vai diminuir. Muy bien, va a estar disminuida la contractilidad miocárdica. Y esto es justamente lo que va a llevar con una disfunción, como mencionamos, era del ventrículo derecho, a una insuficiencia cardíaca congestiva. Muy bien. Después veníamos viendo dentro de la valvulopatía aórtica. ¿Qué dijimos dentro de la valvulopatía aórtica? Que genera un gradiente, en este caso, ¿verdad? A la salida del ventrículo izquierdo. ¿Y qué ocurre con la poscarga dentro de la valvulopatía aórtica? Dentro de la estenosis aórtica, ¿qué ocurre? ¿Cómo estaba la poscarga? ¿Aumentada o disminuida? Aumentada. Muy bien, aumentada. Y a largo plazo, ¿qué genera este? Va a haber una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. ¿Y qué va a aumentar allí? Gasto cardíaco. Va a aumentar la contractilidad, ¿sí? Y esto va a crear un gradiente sistólico entre el ventrículo izquierdo y la aorta. Tratando de hacer un mecanismo compensatorio. Va a haber prolongación de ¿qué cosa? Tempo de expulsão. Muy bien, del tiempo de expulsión. Esto va a llevar a una disfunción diastólica del ventrículo izquierdo y lo que hace que haya una contracción auricular al llenado ventricular. Y esto a qué va a llevar a una manifestación importante donde va a haber un compromiso hemodinámico del paciente a que justamente
a una fibrilación auricular, ¿sí? En este caso, en la estenosis aórtica leve, ¿cómo está el gasto cardíaco? Normal. Muy bien, normal. Y ya en la severa, ¿cómo está? Diminuído. Disminuido, ¿sí? Eso es lo que veníamos diciendo dentro de la fisiopatología en la estenosis aórtica. Súper bien. Dentro de la insuficiencia aórtica, ¿qué dijimos en la fisiopatología? En este caso, por ejemplo, el volumen de sangre que durante la diástole regurgita desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo. ¿Y qué va a provocar esto? ¿Cómo va a estar el gasto cardíaco? Disminuído. Bien, disminuida. El volumen del gasto cardíaco va a estar disminuida, ¿sí? ¿Y cómo va a estar el volumen de la presión telediastólica? Aumentado. Aumentada. Que por ende, ¿cómo va a estar la precarga? ¿Aumentada o disminuida? Aumentada. Muy bien, aumentada, ¿sí? Y la dilatación en sí, ¿verdad? Con la sobrecarga del ventrículo izquierdo, deteriora una función. ¿Y qué va a aparecer allí? Donde por ende el paciente ya va a presentar síntomas. Disminuição da fração de ejeção. Muy bien, la disminución de la fracción de eyección, ¿sí? ¿Sí? ¿Vieron cómo se acuerdan? Entonces, ese resumen, así para ir viendo, ¿sí? Dentro de la estenosis tricuspidea, en la fisiopatología que dijimos que existe un gradiente de presión entre la aurícula y el ventrículo derecho. Justamente dijimos, ¿verdad?, que ese gradiente de presión diastólica es lo que eleva la presión media, ¿dónde? Dentro de la aurícula derecha. Si el gasto cardíaco baja, desciende, ¿verdad?, reducido, está reducido en este caso, ¿qué va a ocasionar? ¿Cómo puede estar esa presión sistólica? Aumento da pressão sistólica. Sí, normal o ligeramente, dependiendo de la gravedad de la hipertensión pulmonar, va a empezar a aumentar, ¿sí? ¿Alguna pregunta, gente? ¿Alguna duda que tengan? ¿Se entendió algo? ¿No se entendió nada? Tem que Gente, ler vai de ter que novo dar para mais uma fixar, lida, né, né? prof? Para pegar bem. ¿Qué pasó, Mateo? No te entendí. Tem que ler mais uma vez para fixar bem. Claro que sí. Lean, traten de hacer mnemotecnias. ¿En qué consiste mnemotecnias? Traten de dividir, por decir, ponerlo así. Insuficiencia mitral, estenosis, insuficiencia, en este caso, ¿verdad?, mitral. La fisiopatología en un cuadro, ¿entienden? Para tratar de diferenciar entre uno y otro. Una mnemotecnia, ya sea como ustedes suelen estudiar, ¿verdad? No sé, dibujando, mapa conceptual, lo que sea, para tratar justamente, como dicen, de fijar más, que sea menos confuso. Y luego el resto englobar todo. Así como dijeron, la teología, ¿verdad? Ver también, ¿verdad?, por decirlo, ir poniendo, ¿verdad?, con cada, ¿cómo decir?, título, por decirlo, estenosis mitral, ¿en qué sexo era más frecuente? Insuficiencia mitral, ¿en qué sexo vimos que es más frecuente? ¿Sí? Entonces, ir viendo esas diferencias para que sean menos confusos para ustedes. Flavia, vos dijiste algo, creo que allí con Mateus no te entendí. Eu falei que tinha que ler de novo também, prof, pra gente Claro, perceber mais. Sí, es ir leyendo, ¿sí? Y justamente a medida que van leyendo van a ir acordándose, ¿verdad? Y como les dije, traten de hacer una mnemotecnia para ir diferenciando entre uno y otro y les va a facilitar muchísimo. ¿Alguna sugerencia, algo que quieran compartir? Não, prof. Si no tienen ninguna pregunta, voy a llamar un rato la lista. Ana Paula. Presente. Alexandre, no está más. María Pavini, ella recién escribió. Ela te mandou mensagem, prof, pediu para avisar. Sí. Gracias. Flavia Alves. Presente. Gustavo Bailona. Presente. Julia Barbosa. Presente, prof. Muy bien.
Adriana Eloína. Adriana. No está ella hoy. Karen Setara. Ela te respondeu, prof. Adriana. Ah, ahí está presente, sí. Karen Setara. No está. Claudia de Almeida. Presente, prof. Muy bien. Bruna de Lima. Presente. Rafaela de Matos. Presente, prof. Muy bien. Arthur de Miranda. Presente. Leandra Gabriela. Presente, prof. Cintia dos Santos. Presente, prof. Omar Víctor. Presente, prof. Kenia Cristina. Presente, prof. Gabriel Farías. Acá, profe. Adete María. Presente, prof. Bien. João Lucas. João no está. Gustavo López. Presente. Michael Márquez. Presente. Julia Márquez. Acá, prof. Joana Lidia. Presente, prof. Sí. Natania Ramos. Natania. ¿No está? No entendí, Vanessa. Muy despacio te escuché. Ah, bueno, está bien. María Julia Rocha. María Julia. Gabriela Roda. Sí. Ana Carolina Rodríguez. Presente, prof. Murilo. Acá, profe. Sí. Vanessa Siriani. Presente. Rafaela Jordana. Rafaela. Presente. Estava falando com o microfone desligado. Bueno. Mateus. Presente, prof. Fabiola Webel. Presente, prof. Sí. Leticia. Presente, prof. Muy bien. André Valero. André. Natalia Cristina. Natalia Cristina Diana. Presente, prof. Sí. María Yasmin Vieira. Presente, prof. Muy bien. Y bueno, chicos, muchísimas gracias. Buen resto de jornada a todos. Sí, Natalia, te puso presente. Cuídense, vayan leyendo. Nos vemos, si Dios permite, en la siguiente clase. Gracias, prof. Gracias, doutora. Eso. Tchau, tchau. Hasta luego. Tchau, prof. Chao. Profe, Hola. eu estava na cidade, eu perdi a chamada. Sí, te he visto que estás y te puse presente, Andrés. Ah, sí, profe, gracias. De nada.